Este es su servidor, Freddy Fernández. Por el privilegio que Dios me ha conferido y que le confiere a cada uno de los presentes y de los que serán añadidos para ser proveedores de las hermosas noticias que hay en su santa palabra, su santa escritura. Ayer terminamos la carta a Filipenses y mencionamos al final el tema de las finanzas, y eso es un tema bien sensible dentro de las iglesias, dentro del mundo, y queremos no solo aclarar, sino abundar en un tema tan sensible que es muy importante. Sabemos que hay verdaderos siervos de Dios, hijas o hijos de Dios, que están sirviendo con genuino amor a la obra de Dios, y por nada queremos que nosotros vayamos a ser debilitadores de esa obra. Y tocando el tema, yo quiero ir a hacer un recuento, un tour a través de la historia para poder traer luz al tema de fondo. Nosotros vamos a ver la carta de los Corintios en más detalle. Hoy vamos a tocar someramente, superficialmente, dos capítulos, el capítulo 8 y el 9. Y se dirán, bueno, ¿y por qué vamos a empezar? Son 13 capítulos, porque vamos a empezar por el 8 y el 9. Pero es por sustento y fundamento de lo que nosotros mencionamos ayer. Porque en la carta de Filipenses se nos advierte contra los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos, lo llama perros, lo llama malos obreros. Palabras de él, no son mis palabras, son palabras que Dios puso en la boca del amado hermano Pablo de Tarso, que se llamaba Saulo. Bien, tratando de ir allá a los anales de la historia de Jehová, Dios eterno, Padre celestial, que en el nombre de Él, de su amado Hijo Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es que venimos hoy a servir, a ministrar. Bien, siempre el hombre tratando de cazar oportunidades, cazar a los incautos, a los que no tienen conocimiento, a los que no tienen criterio, que no tienen discernimiento. En el libro de Proverbios lo llama simples. Wow, y hay unos doctos por ahí que están bien afilados y se aprovechan. Y escuché en días pasados un hombre decir, mira, si yo me voy a retirar, yo me voy a meter a pastor, a cura, algo de eso, porque da buen resultado. Y allá nos vamos al tiempo atrás de Abraham, cuando por primera vez se escuchó algo de finanzas. Y Abraham, estamos hablando de una historia de 5.000 años aproximadamente, fue el promotor del del monoteísmo, contrario al politeísmo, que era lo que existía en toda la tierra y existe en gran parte hoy en día. Y aparece Abraham en una lucha que hubo por rescatar a un familiar llamado Lot, a un sobrino, y él tuvo un combate y tal, y fue una acción justa, noble, y Dios lo bendijo, venció, y hubo un botín. Y tuvo una teofanía. Dios se le apareció en el ángel, se llama el príncipe de paz, que no tiene ni principio ni fin. Y a este príncipe de paz, él dio
el 10% de lo que él menciona así, que diezmó del botín de guerra. Pero el tema es que no había templo. La gente adoraba. Él creó un altar de adorando al Dios universal, al único Dios, al Dios invisible. Y de aquí a lo que conocemos hoy en día los judeos cristianos, creemos en ese Dios invisible, que es dueño, eterno, y sabemos todos los atributos maravillosos que tiene el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahí apareció la primera figura de dar dinero. Bueno, eso le gustó a unos cuantos más tarde. Y no aparece vino un tiempo que lo llamaban los patriarcas. Él vino de la tierra de los caldeos, él fue el que dio la descendencia de los hebreos o de los judíos. Y de inmediato no apareció un templo, aparecieron altares de adoración y de sacrificio y de reconocimiento. Más adelante vemos cómo Jacob aparece en el panorama, y Jacob, además de ser un hombre muy hábil y astuto, él se hizo de fortuna, pero nunca se escuchó de que él guardaba fortuna para diezmar, ni tampoco se escuchó que Jacob, el fundador de la nación de Israel, descendiente de Abraham, que él diera diezmo o que diera algo. Se sabe que guardó dinero, porque cuando hubo una hambruna en la tierra de Canaán, pues él sacó el dinero y lo mandó a los hijos, y allá estaba José, los que conocen de la historia, y no se escuchaba que José apartara el 10%, ni se escuchaba, sino él sabía de números, de finanzas. José, Dios le dio el talento, y vino a ser no solo administrador de un hombre importante del reino de los egipcios, pero también fue un hombre que fue gobernador. Y así caminamos en la historia, y estamos hablando que pasó el periodo de los jueces, tampoco se habló de finanzas. Pero la gente tenía ahorros y se ayudaban. Había un tiempo, sí, de los egipcios salió finalmente un hombre, un líder, el considerado libertador del pueblo judío, se llama Moisés. Y Moisés había sido entrenado en ciencia y en milicia, era un militar, y ese hombre, sabemos lo que pasó a los 40 años y no se escuchó de finanzas, hasta que él vino a lidiar con el pueblo directamente de Israel, que Dios le dio el poder para sacarlos de la nación de los egipcios, de la esclavitud, 400 años. Y Moisés, entendido de leyes, Dios no escoge en vano a la gente. Escogió a este hombre docto, que por 40 años había sido rechazado, y allá quedó con las cabras, ya reducido prácticamente a nada, fuera título, fuera reconocimiento, excomunicado. Pero Dios le dio la misión, y él, cuando está en gobierno del pueblo, comienza el tema del templo, que en aquel entonces lo llamaban el tabernáculo, de cómo cada uno contribuía para el sostén, para la obra, la creación. Y creó unas leyes inspiradas por el Espíritu Santo, que eran de justicia y de igualdad. Y no solo era tan entendido la sabiduría que recibió Moisés, que también iba sobre la justicia, sobre la tierra, sobre los animales, para que no hubiera pobreza. Y bien, sabemos que finalmente cuando los
israelitas entraron a la tierra prometida y ellos llegaron después de conquistas y llegar al tiempo del rey David y de Salomón, se ejerció un gobierno con gran claridad teocrático y había que sostener los que estaban en gobierno, habían que sostener a los sacerdotes y había un sistema que iba más allá del 10%, porque había las donaciones a causa de los pecados que cometía la gente. Y cada pecado significaba un aporte de sus ganancias de agrícolas o de ganadería. Pero transcurrió el tiempo y vino el Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene un reformista ante los ojos de los hombres. En verdad, él lo que vino fue a buscar el corazón de las almas que estaban perdidas, extraviadas. Y él en nada cambió la ley. Él dio evidencia de cómo él mismo pagaba el impuesto. Y si no lo pagaban también, en aquel entonces era un acto de rebelión y de herejía contra el César, contra la divinidad humana. Y en el caminar, el Señor termina su ministerio, resucita y va a los cielos y ha entregado a los hombres, a los apóstoles, mensajeros de llevar las buenas noticias y de establecer un orden que les permita estar conectados en amor con Dios y conectados con los hombres. Así es, amén. Y llegamos al desarrollo de la iglesia. Esta es la iglesia, Corintios. Corintios, el gentilicio, y Corinto, el nombre de la iglesia. Habla de dar de tu intimidad con Dios, de agradecimiento a Dios, y habla de tus capacidades. Mas no habla de medida, sino de cubrir necesidades. Este es el mensaje del corazón que viene de Cristo. No quiero sacrificio. No quiero servicios religiosos. Yo lo que quiero de ti es la compasión. Este es el mero corazón del mensaje de Cristo. Esta es la preparación para nosotros los cristianos, para mantenernos conectados con Dios. Me importa tu conocimiento, me importa tus logros sociales, me importa tu riqueza. Quiero tu corazón, la sede de tus sentimientos, amén, la sede de tu intelecto. Santo. Lo quiero todo porque yo he pagado por tu vida. Gracias, Señor. Nadie da en vano. Toma, te doy un Mercedes, afloja el billete. Te doy un palacio, afloja el billete. ¿Y cuánto te costó en el camino para lograrlo? A Dios le costó el amor de Cristo, que lo mandó siendo rico, haciéndose pobre para que nosotros creciéramos en amor. Gracias, Señor. Habiendo hecho este recuento, es muy importante. Nosotros, el ser humano, siempre queremos la parte que nos conviene. Y el hombre ha escogido del Antiguo Testamento, bueno, murió Cristo y aquí ya no tenemos que cumplir con el Sabbat, aunque Él lo instituyó como un pacto eterno. En el libro de Isaías lo establece. Y eso sí, el diezmo, el 10% es un nuevo impuesto. En aquel entonces era un gobierno teocrático y si le cobraran a uno el 10%, eso está bien económico, porque el 10% de lo que tú ganas, todos sabemos que los gobiernos hoy en día del 20% más y adelante cobran, y es para sostener una sociedad. Necesitan gobernabilidad,
necesitan sustento. Así es. Lamentablemente muchos lo mal usan. Hay extremos y hay ejemplos buenos. Hay países que llaman socialistas, pero ellos han dado buenos frutos y han velado por el colectivo, por la nación. Amén. Entre ellos hay países que, no los alabo yo, los alaba la sociedad internacional, de ser exitosos porque han ahorrado y no viven tanto del crédito, sino de la inversión. Gloria a Entre Dios. ellos los países escandinavos. Y Israel, que siendo un pequeño país, es un país que su moneda es extremadamente fuerte. Y Estados Unidos es una nación que yo alabo con sus debilidades. Ha sido fuerte, extraordinario y comparte, y ha tenido un corazón compasivo, ha sido el líder Amén. de planes de recuperación y restauración en la guerra de Europa. A los que les guste o no les guste, es un hecho. Europa se recuperó, ¿y a cuenta de quién? Solos. No, fueron con los socios americanos. Los japoneses quedaron en el piso. ¿Y a cuenta de quién? Si no fue del corazón también compasivo y hombres con sabiduría que esta nación envió allá. La iglesia tiene historias terribles de negociar con el pecado. Yo te doy indulgencia y tú pagas. Sí, Señor. Y hubo hombres que se levantaron que se llaman reformistas. Pero no estaban reformando nada. Ellos lo que hicieron fue clavar en la puerta de la iglesia el alemán, Martín Lutero, y el otro, Calvino. No, perdón. Martín Lutero fue el líder reformista, pero él tomó la palabra de Dios. Eso fue lo que él argumentó. Los que hoy en día te van a reclamar, bueno, ¿con qué autoridad dices tú esas cosas? La misma pregunta que le hacían al Señor Jesús. Con la palabra de Dios. Ahí está todo. Gloria a Jesús. Y sabemos que la iglesia de la corriente reformista, hay quienes han sido también dañinos, han dañado a la iglesia porque le hacen daño a la verdadera iglesia amorosa de los hijos de Dios. Amén. Y se caracteriza, se generaliza que todos los que son unos pedigüeños, dame acá, dame y dame y dame. No es así. Y no es así. Hay fieles servidores. Amén. Yo doy testimonio que he visto hombres. Hay un líder cristiano allá en Texas. Recibimos una tonelada De alimentos. y de enseres para repartir allá la necesidad de Venezuela. Yo asomé, ni siquiera pedí, sino que le pedí a la iglesia, mira, ayúdenme a reempacar esto que va para gente con necesidad. Me ignoraron, ellos tenían sus planes. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Y hay hombres, él no ganó nada, sino trabajó, sirvió, porque entre varios empacamos aquello allá de origen, lo tuvimos que mandar desde Houston, Texas, a Miami. Y después a Venezuela. He allí un obrero del Señor, Amén. un hijo que el Señor lo compensará multiplicadas veces. Amén. Yo soy fruto que vino, fruto del Espíritu Santo, fruto de la obra de Cristo. Pero un hombre americano dio su vida por ir allá y predicar en el este de Caracas. Una modestia, un colegio ahí modestísimo que alquilábamos. Y ahí nos reunimos y salieron hermanos en Cristo. Y he estado en iglesias que me han hecho un show que yo dije, bueno, entré al cielo. Un gentío que me aplaudía, desapareció una vez que, eso fue la primera vez, después era uno más del montón, y telones que se abren, y carritos, ¿cómo se llama? Trenes, que tú te bajas del carro y te llevan. He estado en varias iglesias, muchas iglesias. Y hay unas de alabanza, fueron 7 iglesias en Asia Menor, en el Apocalipsis, y solo 2 fueron halladas sanas. Eso no es distinto hoy en día.
Pero no desmayes, hermano, no desmayes, amigo. No te desilusiones de los hombres. De los hombres siempre vamos a estar desilusionados. Veamos el amor que ha sido sembrado por Dios, el verdadero, el genuino. Amén. Y más adelante vamos a entrar en detalle cómo ese famoso diezmo de nada sirve. Si lo das, porque vas a recibir de vuelta más dinero, Ajá. basado en una premisa, en una doctrina que se ha usado y está gastada, porque sabemos que son lobos rapaces, son falsos apóstoles, de acuerdo a la palabra de Dios, no mía. Malos obreros, interesados en el vientre. Bien, se nos ha ido el tiempo, los amo. Esto ha sido nada más una iniciación de lo que es la carta de los Corintios, la segunda carta de Corintios. Este es el preámbulo. Este es el preámbulo, como dice mi esposa. Hermano, las preguntas que quiero dejar hasta mañana son: ¿por qué tú das a un ministerio? Así es. ¿Es porque tienes sentimientos de culpa? Ajá. ¿O será porque queremos ganar más dinero? Yo escuché, ingenuamente caí, den más y meta su cheque y se le va a multiplicar. A ver su bendición, a ver quién da 1,000, quién da 2,000, quién da 20. 5, no. Entonces, es porque estás tratando de negociar con Dios. Son 3 preguntas. ¿Es porque tienes sentimiento de culpa? ¿O es porque estás tratando de hacer un negocio? Bien. ¿O es porque has tenido la experiencia de la no merecida resultado de haber dado para Dios? Aquí tenía yo lo que llaman una chuleta, porque no todo lo puedo recordar, pero es del amor íntimo la diferencia. Y sí es verdad que hay principios universales, pero Dios que conoce, sí, tú vas a practicar eso, que el que da, así lo dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea que mete menos cheques, vas a recibir menos en tu cuenta. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. No habla de diezmo, como te lo propusiste en el corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este tema es el tema del amor, del corazón. No más medida de hombres, no más negocio, no más pacto, porque esa palabra la escuchamos. Hagan su pacto hoy. Sí, Señor. No le interesa, tú no puedes negociar con Dios. Es Él el que determina, Él es el que pone los límites, Él es el que conoce los corazones nuestros. No hagamos ningún pacto de hombre. Ya Él ha establecido los términos. Y los términos es amor. No amor de romance entre hombre y mujer. Amor ágape. El amor genuino, verdadero. Porque sientes a tu prójimo
Por tus venas ha venido, por la sensibilidad que te ha conferido el Espíritu Santo. Sabes que estás vivo cuando el dolor ajeno es tuyo. Amén. Cuando sabes tú que has renacido, porque no te debes a ti mismo y todo es de Dios, y te debes a Cristo, que ha pagado por nuestras vidas. Seguimos mañana en este tema tan apasionante. Los amo en Cristo. Shalom, la paz del Señor esté entre nosotros hasta que volvamos a ver.